Yo creo que no debe haber mejor negocio que el de los notarios. Qué manera de ganar plata en buen chileno, los notarios. Hay una investigación de CIPER que les voy a comentar. Qué gran trabajo está haciendo CIPER en develar estas cosas. Aunque el tema no es muy novedoso en términos de lo que sabemos que pasa con el mercado de los notarios. Como hay un número finito de notarios, eh, sabemos que para postular, para ser notario, hay que, bueno, ser amigo de no sé quién o familiar de no sé quién, ahí te facilito, digamos, pero no cualquier persona puede ser notario. Bueno, eh, dice el artículo de CIPER, publicado reciente, este está calentito, recién saliendo del horno, dice: el negocio inmobiliario del notario Leiva es dueño de 5 edificios donde funcionarían notarías y el archivo judicial. Ahí está el señor. Francisco Leiva Carvajal está siendo investigado por la Fiscalía por sus chats con el ex ministro de Corte de Apelaciones Juan Poblete, en una trama en la que se mezclan tráfico de influencias y revelación de secretos. La indagatoria judicial también deberá indagar la arista del negocio inmobiliario. CIPER detectó que a través de la Sociedad de Inversiones Almirante, Leiva, el notario, es dueño de los edificios que utilizan 4 notarías de la región metropolitana y también del inmueble en el que funciona el Archivo Judicial de Santiago. 2 de los notarios que le arriendan propiedades a él, también el actual archivero Julián Miranda, del Archivo Judicial, antes de ser nombrados en su cargo, fueron notarios suplentes del propio Leiva, o sea, eran ayudantes de Leiva. ¿Qué me dice? Eso no está bien, po. No está bien. Yo no sé. Bueno. Que el notario Francisco Leiva engancha este artículo de quién? De Catalina Olate, de CIPER. Que el notario Francisco Leiva Carvajal sea un personaje influyente en el interior del Poder Judicial no es un secreto en los pasillos de las Cortes. Lo que pocas personas saben es que es el negocio inmobiliario que opera desde hace más de una década, cuando ya había iniciado su carrera notarial a través de la sociedad Inversiones Almirante. Es propietario de al menos 4 edificios donde hoy funcionan notarías, las que mensualmente pagan un arriendo por su uso. También es el dueño del edificio del Archivo Judicial de Santiago. Leiva, yo quiero decir que ninguna de esas cosas es irregular, ¿eh? Porque, bueno, a lo mejor junto a plata. ¿Cuánto gana un notario? ¿Cuánto gana un notario? Yo creo que un notario mínimo gana 10 millones, 12 millones, 14 millones de pesos. Un notario por la firma. Leiva ha estado en el foco de la noticia desde que CIPER reveló sus chats con el ex ministro de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, a quien le filtró parte de su expediente de remoción del Poder Judicial, el que era secreto. Por ese motivo, el Ministerio Público inició una investigación que está a cargo de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Los Leiva son una familia bien conectada en el mundo judicial y político. Entre las propiedades de la Sociedad de Inversiones Almirante, constituida en septiembre del 2014 por Leiva y su esposa, Paula Sigante Romero, jueza del Juzgado de Familia de Pudahuel, están los edificios donde hoy funciona la 49 Notaría de Santiago, la primera Notaría de Talagante, la Notaría de San Joaquín y la segunda Notaría de Santiago, de la que el mismo Leiva es titular, o sea, se paga arriendo a sí mismo. Capaz que no. A esos edificios se suma el Archivo Judicial de Santiago, ubicado en calle Almirante La Torre, en pleno barrio República, en el centro de la capital. Ahí el negocio es cruzado. Cuando el archivero judicial Julián Miranda Oces es dueño de la propiedad donde opera la Notaría de los Espejos, hoy comandada por la hermana Francisco Leiva. O sea, ve que el asunto queda en familia. La hermana del señor Leiva también es notaria. Francisco Leiva. O sea, su hermana. Buceando en escrituras públicas y registros de conservadores de bienes raíces, CIPER conoció el detalle de algunas de las negociaciones que Leiva pactó para comprar esas propiedades. Casi siempre ha ocupado el mismo mecanismo. Adquiere vía leasing los edificios de las notarías por donde ha pasado, firma un contrato de arriendo y luego de algunos años ejerce el derecho a compra definitiva. Lo mismo hizo con el Archivo Judicial de Santiago, donde fue suplente hace una década. El notario Leiva dijo sí porque los arriendos de edificios a notarías y el Archivo Judicial de Santiago corresponden a un porcentaje absolutamente menor del total de las operaciones comerciales derivadas de contratos de arrendamiento, seguramente. Claro, si son edificios grandes, las notarías les pagarán un porcentaje del total, debe ser menor. Eso puede tener asidero porque Inversiones Almirante Limitada es propietaria de decenas de propiedades en distintas comunas del país.
El abogado también dijo que todos los contratos por los que este medio le consultó han sido transparentes y voluntariamente acordados. Son en plazos acotados, renovables e incluso bajo precio de mercado, atendiendo la honorabilidad de los colegas en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales. A pesar de que Sipe le preguntó al notario Leiva cuál era el valor de los arriendos que cobraba la notaría y el archivo judicial, el abogado optó por no hacer pública esa información. Millones de cobrar, obviamente. Leiva no es un notario cualquiera, ingresó al Poder Judicial en el año 97, así se hizo conocido y generó vínculos con los magistrados. Fue secretario privado de los presidentes de la Suprema, Marcos Libedinsky y Mario Garrido Montt. Según un artículo de la segunda, cuando Leiva se desempeñaba en esas funciones, la mayoría de los actuales ministros de la Corte Suprema eran relatores de las Cortes de Apelaciones. Ahí se armó de contactos. Los negocios inmobiliarios entre el notario Francisco Leiva y el archivero Julián Miranda no se limitan al arriendo del edificio donde funciona actualmente el archivo judicial. Entre junio del 2011 y agosto del 2014, Julián Miranda fue notario de Los Espejos. Durante ese tiempo, Leiva oficiaba como archivero judicial a la espera de que el concurso público designara un titular en el cargo. En ese periodo, ambos adquirieron los edificios donde funcionaba la notaría de Los Espejos y el archivo judicial de Santiago, respectivamente. En fin, ahí está el artículo, está muy interesante. Yo creo que, y lo más relevante, es que es necesario reformar el tema de los notarios. Aquí tengo un artículo de la tercera de Pulso, entiendo sí, Pulso, esto es del año 2023. Dice Claudio Agostini y reforma a los notarios. Se oponen por razones evidentes. Es un muy buen negocio, dice. El economista Claudio Agostini se refirió a la reforma de notarios señalando que con el peso de la historia yo soy bien escéptico que ocurra algo. El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez defendió su mirada al recordar los fallidos intentos en 3 gobiernos anteriores por cambiar el funcionamiento del sector de los notarios. Los notarios ganan en promedio, aquí está, mire, 14 millones de pesos. Datos del Servicio de Impuestos Internos que considera a todos los notarios que están en Santiago Centro ganan 24 millones de pesos. No es poco, los deja en el 0,3% de las personas con mayores ingresos en Chile. 0,3% de los ingresos más altos en Chile. 24 millones de pesos. Tengo aquí un informe de la Fiscalía Nacional Económica. Esto es del 2018, ya está bien antiguo el informe, pero se usó este informe para dar cuenta de la necesidad de reformar el mercado de los notarios, la Fiscalía Nacional Económica. Dice, la Fiscalía Nacional Económica publicó el informe final del estudio del mercado de notarios, reiterando la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, lo que podría traducirse en ahorros cercanos a 150 millones de dólares anuales para el país. Yo creo que a esta altura probablemente casi el doble de eso, porque ha pasado harto rato del informe. La versión final del estudio se publica luego de haber sometido el informe preliminar a un proceso de consulta pública que culminó el 17 de julio. En el periodo entregaron sus comentarios la Asociación de Notarios, Conservadores, Archiveros Judiciales y el Colegio de Abogados, los que fueron procesados por la Fiscalía Nacional Económica y sirvieron de base para aclarar algunos puntos en el informe. Al término de este estudio, estamos convencidos, dice la Fiscalía Nacional Económica, de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país, señaló el fiscal nacional económico de su entonces, Felipe Irarrázaval. No se va a hacer, o es difícil que se haga, porque sabemos que los notarios tienen gran influencia en nuestra sociedad. 24 millones de pesos. En fin. Aquí está el informe final. Se puede revisar en la Fiscalía Nacional Económica y lo puede mirar, ahí está el informe. En fin. Ya, le quería contar este tema de los notarios porque me parece muy relevante. Muy bien, somos Sala de Prensa. No olvide suscribirse y hacerse miembro de nuestro canal de YouTube. También puede donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Buenas jornadas, chao, nos vemos. Adiós.